Hoy vamos a aterrizar el análisis vibracional desde cero, aquí en Maintech Podcast. Y el objetivo de este episodio es bien concreto, que al terminar tú puedas mirar un espectro y decir, ok, entiendo qué estoy viendo, por lo menos lo esencial para no perderte. Porque esto pasa mucho. Alguien abre un espectro, ve un montón de picos, colores, números, y siente que está viendo el electrocardiograma de una máquina, y se queda en blanco. Así que hoy lo vamos a hacer simple. Te voy a explicar qué es análisis vibracional, qué es un espectro y cómo leerlo en 10 minutos, con ejemplos típicos, no para que salgas experto, sino para que tengas criterio. Primero, ¿qué es análisis vibracional? En una frase, es usar la vibración de una máquina como si fuera un síntoma, para detectar fallas antes de que se vuelvan graves. Una máquina rotativa, motor, bomba, ventilador, reductor, siempre vibra. La pregunta no es si vibra o no. La pregunta es, ¿esa vibración es normal para esa condición o está mostrando un problema? Y lo potente de vibración es que muchas fallas dejan su firma en forma de frecuencias, como si cada problema tuviera su huella digital. Ahora, antes del espectro, hay dos formas comunes de ver vibración. Una es ver un valor global, por ejemplo, velocidad RMS en milímetros por segundo. Eso te sirve para trending y alarmas rápidas. Te dice si está alto o bajo. Pero la segunda, la que realmente diagnostica, es ver el espectro, que básicamente es separar la vibración por frecuencias. Ahí es donde aparecen las firmas. Entonces, vamos al espectro. Imagina que el espectro es un gráfico con dos ejes. En el eje horizontal tienes la frecuencia, o sea, a qué ritmo ocurre la vibración. Y en el eje vertical tienes la amplitud, o sea, qué tan fuerte es esa vibración en esa frecuencia. Y aquí viene la primera idea clave. Si ves un pico grande en una frecuencia específica, significa que hay una fuente que está excitando la máquina justamente a ese ritmo. Ahora, la pregunta típica es, ¿cómo sé qué frecuencia corresponde a qué? Aquí entra el concepto más importante para empezar, la velocidad de rotación. La mayoría de firmas se interpretan comparándolas con la velocidad del eje. Entonces, si tu equipo gira, por ejemplo, a 1800 revoluciones por minuto, eso en Hertz es 30 Hertz, porque 1800 dividido entre 60 es 30 revoluciones por segundo. Eso significa que 1 por revolución, que es una vez por revolución, es 30 hercios en ese caso. Y 2x sería 60 hercios. 3x sería 90 hercios. Y así. Este concepto de 1x, 2x, 3x es la base del diagnóstico rápido. Ahora te voy a decir las 5 cosas más comunes que vas a ver en un espectro y cómo reconocerlas, sin entrar todavía en lo súper avanzado. Primero, desbalance. El desbalance es cuando el rotor no está balanceado, como una llanta mal balanceada. En vibración, desbalance normalmente se manifiesta como un pico dominante en 1x, o sea, en la frecuencia de rotación. Entonces, si tu espectro tiene un pico fuerte en 1x y el resto está relativamente bajo, piensas desbalance. No siempre, pero es una hipótesis fuerte. Segundo, desalineación. La desalineación suele mostrar energía en 1x y 2x, y en muchos casos el 2x se vuelve importante. Entonces, si ves un 1x alto y además un 2x bien marcado, especialmente en dirección axial, piensas desalineación, acople o montaje. Tercero, holguras. La holgura se siente como algo está flojo. Base, pernos, soporte, juego mecánico o incluso problemas que generan impactos. En el espectro, holguras suelen generar armónicos, o sea 1x, 2x, 3x, 4x, como una escalera de picos. Si tú ves muchos armónicos, no solo uno o dos, ya piensas, holgura o algo no lineal pasando. Cuarto, rodamientos. Rodamientos suelen generar energía en frecuencias más altas
y muchas veces se analiza con técnicas como envolvente o alta frecuencia. Pero para un criterio básico, si empiezas a ver ruido creciente en altas frecuencias, picos raros que no son 1x o 2x, y una tendencia que va subiendo, piensas, posible rodamiento. Y un detalle real, muchas fallas de rodamiento se ven primero como tendencia, antes que como un pico súper claro. Quinto, engranajes. En cajas de engranajes aparece la frecuencia de engrane, que es el ritmo con que los dientes se encuentran. Si hay daño, suelen aparecer picos alrededor de esa frecuencia, lo que se llama bandas laterales o sidebands. Para alguien que empieza, lo importante es, si estás viendo una caja y aparece un patrón fuerte alrededor de la frecuencia de engrain, hay que mirar engranajes. Hasta ahí el que se ve. Ahora, ¿cómo lo aplicas sin volverte loco? Te dejo un método simple en 4 pasos para leer un espectro rápido. Primero, identifica la velocidad del equipo, RPM y su equivalente en Hertz, y ubica el 1x en el espectro. Segundo, mira qué picos dominan. ¿Es 1x? ¿Es 2x? ¿Son armónicos? ¿Es alta frecuencia? Tercero, mira el patrón. Un pico dominante sugiere una causa. Muchos armónicos sugieren otra. Ruido alto sugiere otra. Cuarto, confirma con contexto. Esto es clave, porque vibración sin contexto puede engañar. Si el equipo cambió de carga, cambió de velocidad, cambió de proceso, el espectro cambia. Entonces siempre pregúntate, ¿el equipo estaba en la misma condición operativa cuando se midió? ¿Mis mediciones son repetibles? Te doy un ejemplo sencillo. Tienes un motor bomba. Mides y ves uno por alto. Dices, desbalance. Pero revisas y el 1x cambia muchísimo con la carga o con el caudal. Entonces quizá no es desbalance. Quizá es un tema hidráulico, cavitación, resonancia o condición de proceso. Por eso vibración funciona mejor cuando la mides de forma consistente. Mismo punto, misma dirección, misma condición operativa, misma velocidad. Ahora te doy 2 minicasos típicos para aterrizar. Caso 1. Ventilador con un X alto. Ventilador que gira a 1500 revoluciones por minuto, o sea 25 hercios. En el espectro tienes un pico grande en 25 hercios y casi nada más. Eso te grita. Desbalance. La acción típica. Inspección de acumulación de material, limpieza y balanceo si corresponde. Caso 2. Motor con 1x y 2x altos. Motor tuxtantis ashtuoni shimtai apsisukimu per minute. Trisdeshimt RQ. Ves un pico fuerte en 30 hercios y otro bien marcado en 60 hercios. Ahí piensas. Desalineación, acople, soft foot, base o montaje. La acción típica. Revisar soft foot, revisar base y alinear correctamente. Y un punto importante. No todo diagnóstico se hace solo con espectro. El espectro te da hipótesis, pero luego confirmas con inspección, temperatura, ultrasonido o con otra medición. El valor global alto solo te dice, hay algo. El espectro te acerca al qué podría ser. Entonces, si me preguntas cuál es la habilidad mínima que te llevas hoy, es esta. Pico dominante en 1x. Piensa desbalance. 1x más 2x fuerte. Piensa desalineación o acople. Muchos armónicos. Piensa holgura. Alta frecuencia creciendo. Piensa rodamientos. Patrones en caja. Piensa engranajes. No es para diagnosticar al 100% solo con eso, pero ya tienes base. Y cierro con una recomendación práctica si estás empezando en análisis vibracional. No te obsesiones con una sola medición. Haz tendencia. Mide consistentemente y mira el comportamiento. La tendencia es la que te dice si algo está empeorando. Y si quieres avanzar al siguiente nivel, el siguiente paso sería cómo diferenciar desbalance versus desalineación usando dirección radial y axial, cómo usar envolvente para rodamientos y cómo reconocer sidebands en engranajes. Si te interesa, lo hacemos como siguiente episodio. Antes de cerrar, si este episodio te aportó, visita nuestra web maintech.com.pe y síguenos en LinkedIn,
Facebook, Instagram y TikTok. Si prefieres formato video, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si te gusta escucharlo en modo podcast, síguenos en Spotify para no perderte los próximos episodios. Gracias por acompañarme, nos escuchamos en el siguiente episodio.